Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues en una dinámica más de nuestro gran programa lúdico con tu amigo Juan Diego Sánchez Abreu, el Gordito de Oro. Pedirte como siempre nos sigas en nuestras redes sociales, nos des clic. Y bueno, pues ya no nos presumimos, pero realmente siempre estamos de lujo con nuestros invitados y hoy tenemos un buen amigo de muchos años, de muchas batallas, de muchas caminares junto con mi amigo Silvio Lagos Galindo, un gran personaje en Jalapa, pero además un gran amigo, un joven. Yo le digo joven porque estás joven, Silvio, todavía. Sí. Jalapeño totalmente. Sí. Bienvenido, mi querido Silvio, a Lúdico aquí con tu amigo el Gordito de Oro. Mi querido amigo Juan de Dios, un gusto podernos ver en esta etapa tuya. Me da mucho gusto ver el crecimiento que has tenido en estos lares de la comunicación, pero sobre todo por la amistad que nos une desde hace muchos años. En mis inicios de joven en el partido, siempre Juan de Dios era y es un personaje al cual había que recurrir, había que consultarlo, había que reírte con él, había que escuchar historias, y siempre un hombre alegre, un hombre positivo, y siempre construyendo por el bien de Coatzacoalcos, por el bien de Jalapa, por el bien de Cosamaloapan, por el bien de todos los lugares en donde has estado. Siempre has buscado, en el estado algunas veces. Siempre has buscado construir por un momento distinto en la política, totalmente distinto a lo que hoy tenemos. Así es, mi querido Silvio. Pues Silvio, hoy más que estar con el político, quiero estar con el amigo, con Silvio Lagos, el jalapeño, porque tú eres auténtico jalapeño. Tú eres de aquí de Jalapa. Aquí estudiaste, ¿no? Primaria, sí, secundaria. Fíjate, aquí nací, Juan. El otro día estuve en un programa de radio y comenté que había nacido en el Hospital San Francisco, ¿no? Yo nací en el Hospital Civil. Claudia, mi hermana, fue la que nació en San Francisco. Mi hermana Ivette nació en el IMSS. Y toda mi vida en Jalapa, la primaria, la secundaria, la preparatoria y 2 años de universidad. Y de ahí me voy a la Ciudad de México a estudiar en el 98 exactamente, y tengo la oportunidad de empezar formalmente a trabajar. Decidí estudiar Derecho, convencido de lo que iba a estudiar, porque es difícil a los 16 o 17 años decidir qué carrera vas a estudiar. Y lo ves al paso de los años y dices, bueno, creo que acerté en la carrera. Pero muchos jóvenes, Juan, que hoy están estudiando, se plantean qué va a pasar el día de mañana. Mi carrera es donde me voy a poder desempeñar, voy a tener que buscar, o la vida te lleva a realizar actividades totalmente distintas de las que estudias. Y bueno, pero sí, jalapeño totalmente. Oye, Silvio, y aquí como joven, donde estudias tu primaria, secundaria, prepa, ¿cómo era Silvio Lagos chavillo? Inquieto, deportista, ingeniero. ¿Cómo era el Silvio Lagos de esa época? De todo, Juan, de todo, la verdad. Mira, de niño en el kinder, mis hermanas son más grandes que yo. Siempre, pues era, al ser el más pequeño de la casa, era con quien todas, Claudia, Ivette y mi papá y mi mamá, siempre era como el niño consentido de la casa. No, el niño al cual había que terminar de ayudarlo a crecer, porque al final crece solo. Cuando te llevan años tus hermanos, en este caso son 7 y 5, al final tú terminas creciendo pues realmente solo. Claro. Porque pues las edades son muy distintas. Pues mis hermanas salen de Jalapa para estudiar en la ciudad de Puebla, y yo crecí rodeado por claramente mis papás, que siempre estuvieron muy atentos, mis hermanas, que siempre estuvieron muy atentas de su hermano, del más pequeño de la casa, y la verdad muy contento. Tuve una infancia feliz. Vivíamos en Juan Sánchez Miguel, en el fraccionamiento Ensueño. Siempre un papá y una mamá muy presentes. Para la escuela era bueno,
Nunca fui niño problema. Era muy ordenado, llegaba y tenía tarea, y yo solito me ponía a hacer tarea, tenía que estudiar, y yo solito estudiaba. Jugué fútbol, de niño en blanco fútbol, que tú te debes acordar de la escuela del Cacala Blanco, sí, que estaba ahí en el Quirasco. En ese momento la liga íbamos a jugar a la normal, cuando estaba las ligas en la normal. Jugábamos donde hoy es la USB, los Campos Juárez. Ahí jugábamos, y para cruzar había que estar atentos por la vía del tren porque no había paso. Eran como 5 canchas las que había ahí, grandísimas. Ahí se conectaban todos los universitarios. Ahí no, Jalapa. Jalapa no tiene una unidad deportiva municipal. Ahí crecí, jugué tenis, también desde niño. El voleibol, básquetbol fueron deportes que aprendí en la escuela y que los jugué en la escuela. Béisbol. Fui me llevaron al Colón a jugar, y un día ya jugábamos con pelota de hueso, los niños, habré tenido 7 años, 8 años, y un día llegaron por mí, y había un niño que le había dado un bolazo, que había perdido un diente. Entonces ahí dijo mi papá, no, este sale porque si no me lo van a dejar chimuelo. Jugué béisbol, era pitcher. Ahí Armadera, entonces. Sí, era pitcher, y de repente me ponían en el jardín central a jugar. En la escuela jugábamos béisbol, jugábamos fútbol. Entonces pues he practicado de todo, incluso el boliche, cuando había boliche aquí en Jalapa, que tú te acuerdas, en Plaza Cristal, ¿no? Plaza Cristal, abajo de lo que hoy es Liverpool. Sí, cierto. Ahí estaba el boliche. Oye, Silvio, tu papá y tu mamá, pues, no los conoce, más que nada tu papá, un gran notario, Silvio Lagos, fue diputado local, sí. Anduvo mucho también en la política. ¿Tu mami cómo se llama? Mi mamá, Josefina Galindo Paz y Puente, murió en el 2013. Bien. Ella falleció de un tema respiratorio, había tenido esclerosis múltiple. ¿Era de aquí de Jalapa? Sí, mi mamá, jalapeña totalmente. Porque tu papá es del sur, mi ¿no? Papá es de Isla, reside en Isla, nace en México. Mi abuelita era de Ciudad Victoria, mi abuelo veracruzano. Llegan a vivir a Isla, y crece mi papá en Isla. Mi papá pierde a mi abuelo cuando él era muy joven, tenía 7, 8 años cuando fallece mi abuelo, en un accidente de ADO bajando por Santiago Tuxtla, en la carretera que te lleva a Isla. Cuando no había pista todavía. No había pista. Ahí fallece en diciembre para Año Nuevo. Y después mi papá se va a estudiar a San Andrés. Sí, pues una ciudad más grande donde había prepa. Mi abuelita ¿no? era la maestra de la escuela de la ciudad, en Isla. Y después se va a San Andrés, ahí termina la primaria. Y después se va a Puebla a estudiar a la militar que estaba en Puebla. Viene a Jalapa a estudiar Derecho, ahí conoce a mi mamá, y bueno, ya se casan y demás. Y mi mamá, jalapeña totalmente. Mi abuelo Raúl Galindo, el papá de mi abuelo, el papá de mi papá, Fernando Lagos, mi abuelita Adela, mi mamá Josefina Galindo Paz y Puente, mi abuelo Raúl, y mi abuelita Josefina, quien también fallece cuando mi mamá tenía 3 años. Oye, y Silvio, de ahí te nace la política sí, papá, Juan, ¿no? Pues de siempre. Fíjate, yo nací exactamente el año en el que mi papá estaba haciendo campaña para ser diputado federal por Córdoba. Mira. Y yo tenía meses. No, yo nací en 78, fue el 79, un año después. Un año después. Y sí, bueno, pues sí, creces en una casa en donde el tema del derecho por la notaría era parte cotidiana, la política obligado a platicarla, y además te tiene que gustar, porque la política es muy bonita, pero es muy difícil, y tú debes entender que hay momentos en donde la política te da oportunidades de hacer muchas cosas, pero hay momentos en los que no, y debes, aquella frase de sumarse, sumirse, sumergirse, pues es real. Uno ya fuiste diputado federal suplente y diputado federal titular, ¿no? Sí.
La propietaria en el 2003, 2006, 2006. Era la del ISSSTE, sí, ¿no? claro, Concepción Olivia Ándale. Castañeda, Conchita, que hablé con ella hace unos días. Conchita, sí es cierto. Era líder sindical del ISSSTE nacional, Y aparte estaban en la FEXE, ¿no? en la FEDSE, en del Estado, y después se fue a FEDSE Nacional. Ajá, sí. Ahí estuvo trabajando. Sé que ya está dedicado a los labores de hogar. Es abuela. Su hijo Jorge, entonces ahí anda ella muy contenta. Regreso después de ser diputado federal, me invita la señora Rosa a trabajar con ella. Es cierto, fuiste director del DIF. Del ¿no? DIF. Y de ahí ya salgo, me voy a la vida partidista otra vez, que ahí es donde volvemos a coincidir. Sí, Estabas claro. en el MT en ese momento. Salgo como candidato a diputado federal por el distrito 8, Jalapa Rural. Sí, sí, claro. Es un distrito muy grande, Muy difícil. muy grande, muy difícil. Era la segunda elección en ese distrito, la primera había sido 2006-2009. Se reconfiguró Jalapa y de ser un distrito se volvieron dos distritos. Sí. Y ese municipio era Apazapan, Jalcomulco, Sí, muchos municipios. Emiliano Zapata, Úrsulo Galván, Hasta Vega, me Actopan, acuerdo. Alto Lucero, Vega de Alatorre, Colipa, Yecuatla, Juchique, Tepetlán, Acatlán, Miahuatlán, más. Chiconquiaco, Naulinco, Jalapa, Banderilla y Jilotepec. Nada más. Nada más. Y Jalapa, más o menos, para que la gente ubique, la división es la vía del tren. Ah, sí, porque había Jalapa Rural y Jalapa Rural Urbano, ¿no? y Jalapa Urbano, que en esa elección, 2009, quien va de candidato por el PRI es Ricardo Agüed. Entonces, los dos diputados, Ricardo en la parte norte de la ciudad y yo en la parte sur, los dos ganamos. Ricardo fue un buen compañero diputado, al cual estimo. Claro. Y bueno, es muy formativa, la Cámara es muy formativa, Juan, es una Después gran experiencia. Después entras al gobierno federal también, ¿no? Entro al gobierno federal, Trabajas en Profeco, y también trabajas en Cedesol, ¿no? en Sedatu, Sedat, cuando la de Desarrollo Horario Territorial y Urbano. Sí, cierto. Sí, en Profeco me invitaron a ser director de delegaciones con Humberto Benítez Treviño, un hombre mexiquense que con trayectoria de sobra, un jurista reconocido, que también fue mi compañero diputado. Secretario de Economía era Ildefonso Guajardo, porque Profeco depende del Nuevo León, porque Profeco está sectorizado a Economía. Ildefonso, un gran amigo también, un hombre extremadamente talentoso, que llevó la negociación del Tratado de Libre Comercio, y que hoy lo hemos escuchado permanentemente con todo este tema de los aranceles. Y después salgo de Profeco, me voy a la iniciativa privada totalmente, en México todo. Me invita Jorge Carlos Ramírez Marín, que también fue mi compañero diputado, yucateco, él era secretario de Sedatu, me invita a ser director de espacios públicos. Sale Jorge Carlos para ser diputado federal en el 2015. Llega Jesús Murillo Caran como secretario, ahí permanezco con él. De Hidalgo. De Hidalgo, que curiosamente me conoció desde niño porque fue compañero diputado de mi papá. Da vueltas la vida. Da vueltas la vida, y con la cual sigue existiendo un afecto y un afecto y un cariño. Sale Jesús Murillo, entra Rosario Robles a Sedatu, y ahí yo salgo en septiembre del 16. Si no me acuerdo que cuando estabas en esa área, pues hay muchos exalcaldes que te recuerdan bien porque estabas en un área donde podías apoyar, hacer mucha obra, ¿no? Y se apoyó, Juan. Sí, me acuerdo. Muchísimo. Sí me acuerdo, mucha obra. Mucha gente decía que te iba a ver allá a México. Primero los atendías, que era lo importante. Sí. Y segundo, le resolvías, que era la otra parte, ¿no? Sí. Importante. Y se hacían muchas obras en el aspecto de parques, jardines, domos, muchas cosas que Sedatu realmente hacían, ¿eh? Todo. Esa era su función, ¿no? El programa de espacios públicos, además, era un compromiso de Peña como presidente. Hacer espacios públicos. Yo tenía a mi cargo 3 compromisos de los 5 que Sedatu tenía, de los compromisos presidenciales, tenía 3. El programa de recuperación de unidades habitacionales, que se hizo la intervención de Fobiste, toda la rehabilitación de Fobiste, y Unidad del Valle.
aquí, en Murillo Vidal, la vía al lado derecho. Esos edificios que están pintados de colores y todas las áreas verdes se rehabilitaron con Sedatu. Y hay una cancha muy padre que está en la Unidad del Valle, atrás, viniendo para salir hacia Murillo Vidal. Hay una cancha que se rehabilitó, una cancha para, yo creo que debe ser fútbol 7 o 5, no sé, a lo mejor fútbol salón. Y se rehabilitó. Fobiste fue una intervención total. Se rehabilitó el Catre, que es el centro en donde, el salón que está en el centro de Fobiste, que ese salón se rehabilitó totalmente, Juan. Se rehizo, los baños, hoy entiendo que hay un patronato, todas las áreas verdes se rehabilitaron, muy grande Fobiste, muy grande. Lo que da hacia lo que está el seminario, más o menos. Ahí se rehabilitó todas las canchas, espacios con gimnasios al aire libre. Bien, además del IMAC, la entrada a Coapexpan. Sí, el teatro. También, ese fue. Muy bonito. Ese fue el proyecto de Sedatu. Américo siendo alcalde. Entonces, pues has pasado por varias etapas y lo importante de esto, Silvio, es que has ido dejando huella en esos caminos, Sí, bueno. y eso es lo más interesante, ¿no? Y aquí en Jalapa ni se diga, ¿no? Tú eres una familia tradicional, tu papá, tu mamá, tú eres jalapeño auténtico, nunca has descuidado Jalapa a pesar de haberte ido a estudiar y haberte ido a trabajar, siempre has estado atento en Jalapa. Y hoy te toca pues, ser precandidato del Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Tú eres priista de corazón, de convicción, y hoy vas a ser precandidato, hoy eres precandidato a la presidencia municipal por Jalapa. Sí, Juan. ¿Qué viene, Silvio, para ti? Primero esperar que el partido resuelva, estará por hacerlo en estos días, probablemente cuando el programa esté al aire el partido habrá resuelto, y si se da la oportunidad de, a partir del 29 de abril al 28 de mayo, que es la etapa de campañas, y la elección del 1 de junio, pues salir y caminar. Al final, como jalapeño, siempre, como tú bien lo dijiste, siempre he estado atento de los temas de Jalapa, conozco Jalapa. El haber recorrido en ese momento la parte del distrito que me tocaba, me da una visión clara de lo que se necesitaba Jalapa, de lo que necesita Jalapa. Mi papá fue candidato a diputado federal en el 2000, y aun cuando yo estaba en México estudiando, venía a ayudarlo y venía a sumarme a la campaña, no todo el tiempo porque yo estudiaba, pero venía con él, lo ayudaba y siempre buscando pues, mis estancias, que eran cortas los fines de semana, ayudarle en la campaña. Y caminé, entonces conozco también las colonias, pero además en el PRI me tocó renovar seccionales. Tú fuiste presidente del partido, ¿no? No, fíjate que no tuve la oportunidad de ser presidente, no, fui dirigente del sector al mismo tiempo que contigo. Fuiste de la CNP, sí. Coincidimos en las dirigencias, tú en MT, yo en CNP. Claro. Y al final, bueno, pues conozco Jalapa, pero además es tu ciudad, o sea, tú no puedes pensar que vivas en un lugar en donde no lo conozcas. Jalapa ha crecido muchísimo, de 388 colonias que había en el 2000, hoy hay 500 más las congregaciones o lo rural que se le conoce, que son casi 58, más las que no están reconocidas. Jalapa, el problema principal de todos es el agua. El agua. Ahí no hay donde buscar. El tema de la limpia pública, el tema de parques y jardines, de las luminarias, de la movilidad en la ciudad. Jalapa es un centro neurálgico donde convergen o tiene frontera con 7 municipios. Con Coatepec, con Emiliano Zapata, con Banderilla, con Jilotepec, con Rafael Lucio, y 5 municipios, con Jilotepec y Naulinco, 7. Y eso lo hace una ciudad que por sí sola genere un movimiento permanente de personas. Antier me platicaban que son de 2.500 a 5.000 viajes lo que circula hacia Coatepec. Diario, Juan. Sí, debe ser. Hoy ese dato probablemente no esté tan actualizado porque no hay un estudio formal que te diga el movimiento de la gente. Pero si en ese momento tú tenías 5.000 viajes, hoy debes tener 7.000, 7.500. Una zona conurbada que crece, porque no solamente los municipios, estos que están directamente vinculados, tienen una relación. A ver, hacia Coatepec tienes Jico, Teocelo, Cozautlán, Izhuacán,
que vienen a Jalapa. Hacia el lado de Jilotepec tienes Jilotepec, Naulinco, Tepetlán, Acatlán, Miahuatlán, Tonayán, Chiconquiaco, que vienen a Jalapa. Misantla, aunque no, Misantla es un centro económico importante. Del lado de subiendo Banderilla, tienes Banderilla, tienes Rafael Lucio, tienes Altotonga, Las Vigas, Las Minas, todo vienen a Jalapa. Y si vienes de la parte sur, dices Emiliano Zapata, no solamente Emiliano Zapata, el de Jalcomulco, que la lógica dice que va a Coatepec, pero viene a Jalapa. Acá para el sur está... Entonces es una ciudad en donde converge todo, además que es la sede de los tres poderes, del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Entonces es una ciudad que presenta grandes retos. Sí, la verdad que sí, Jalapa es una gran ciudad y ojalá, Silvio, eres una persona preparada, conoces bien Jalapa, conoces su problemática, la manera de que puedes resolverlo también, tienes relaciones, tienes amigos, tienes ganas y la verdad que ojalá primero que te dé la oportunidad el partido de ser el candidato, ¿no? Y segundo, que hagas una buena campaña. Digo, todos sabemos que la situación, no nada más en Jalapa, en todos lados está un poco complicada. Sí. Hay otros partidos, hay otros candidatos y bueno, pues tú eres un buen candidato por parte del PRI, hay que reconocerlo y tienes esa gran oportunidad, Silvio. Ojalá y primero que te dé la oportunidad el partido y segundo, que puedas ser un buen candidato y ganar esta gran elección en Jalapa, que sería fenomenal porque Jalapa sí necesita un gran proyecto. Sí, Juan, y además fíjate, Jalapa, te agradezco las palabras, vamos a estar atentos en el partido, sabemos que una elección tiene componentes totalmente diversos, pero hay un dato, fíjate, la importancia de Jalapa no solamente que reside en los poderes, Jalapa es tan importante que tiene una gran universidad veracruzana, pero hay muchas universidades privadas que ya hoy están en Jalapa. Muchos jóvenes vienen a vivir a Jalapa, como el caso de mi papá, vino a la Universidad Veracruzana, se casó e hizo vida en Jalapa. Jalapa es un lugar donde tiene una escuela normal de reconocimiento nacional, tiene una orquesta sinfónica de reconocimiento internacional. Jalapa es cultura y no hay una casa de cultura. Sí. Y lo más importante es que en ese mosaico de Jalapa, de los que nacimos aquí más los que llegaron, hay gente extremadamente talentosa que ha aportado su conocimiento y su empeño y su tesón por transformar a Jalapa. En ese orden de ideas se debe entender que Jalapa es una ciudad abierta a todos, que recibe a todos y que da oportunidades a todos. El reto es desarrollar una actividad económica importante y hacer un gobierno cercano a la gente. Ese es el principal. Qué bueno, que tienes muy claro lo que quieres, que tienes muy claro hacia dónde vas, que realmente estás preparado para esta gran campaña. Digo, yo te decía hace rato que sacaste la rifa del tigre, no es fácil. Sí. Hoy, yo me acuerdo de aquellos tiempos cuando anduvimos en campaña, cuando anduvimos en política, ser candidato del PRI, pues ya ibas de gane, ¿no? Hoy verdaderamente es un reto, pero un reto bueno, ¿no? Un reto con una gente preparada como tú, que además eres bien visto, tu familia es 100% jalapeña, tu papá lo quiere mucha gente, lo queremos mucha gente, lo apreciamos mucho, tu papá, un gran político, un gran notario, una gran persona, y eso también es un plus para ti, ¿no? Entonces, la verdad, Silvio, te deseo gran suerte en esta campaña, que sé que vas a ser el candidato, la verdad, vas a ser el candidato y ojalá salga todo. Pues algo que quieras decir a nuestros seguidores ya de último momento. No, Juan, agradecerte a ti, reiterarte mi afecto y mi amistad de muchos años, no de ahorita. Claro. Gracias por este espacio. Hay muchos otros temas de los cuales hablar, el tema del OPLE, acciones afirmativas. La planilla es difícil, me decías. Sí, el tema de la planilla es difícil, pero no solamente en Jalapa, en todo el estado, el tema de la postulación, 106 hombres, 106 mujeres. Los retos para los partidos políticos son grandes en este momento, porque hay que incluir a todos, jóvenes, LGBTQIA+, el tema de los municipios indígenas, discapacitados. O sea, hay
hay un espectro grande que los partidos políticos tienen que cumplir. Estaremos a días de conocer los candidatos en los 212 municipios por todos los partidos políticos que jugarán. Y para el caso de Jalapa, si mi partido considera que soy la opción, estoy listo, respetando los tiempos, respetando la ley, no haciendo locuras ni actos anticipados de campaña, pero estoy convencido que se pueden construir grandes cosas y eso es lo importante. Mi esposa, me casé, mis hijos son jalapeños, son 4 hijos. En fin, cuando tú habitas en una ciudad, cohabitas y siempre tu comportamiento es el mismo, sin importar una posición o no, es al final lo que te genera el reconocimiento de la gente. Jalapa ha crecido mucho, ha cambiado, sí, pero sus problemas siguen siendo los mismos, Juanín. ¿Sí? Eso sí, ¿sí? Han pasado gobiernos buenos, malos, regulares, pero la problemática sigue siendo la misma. La misma. Qué bueno, mi querido Silvio, pues te deseamos lo mejor. Gracias, Juan. Esperemos que ya cuando estés en campaña podamos invitarte de nuevo aquí con Lúdico, con nosotros, para que puedas platicarnos cuál es ya el proyecto que traigas, ¿no? Y te agradecemos mucho que nos hayas acompañado este día. Es una charla de amigos más que nada, ¿no? Porque realmente yo trato de que esta dinámica que llevamos aquí sea más casual, más tranquila, que la gente sepa quién es el personaje que nos visita, Silvio Lagos, los auténticos jalapeños, su familia, todos, sus hermanas, su mami fue de Jalapa también. Y bueno, pues una gente que van a estar oyendo, viendo en estos días más movidos. Pues aquí estamos terminando una dinámica más del Lúdico. Como siempre tengo Juan Diego Sánchez Abreu, el Gordito de Oro, y nos vemos en la próxima. Danos clic. Gracias, amigos. El Gordito de Oro.